tanta misericordia de mi Señor, sin merecerla yo. Tú diste por mí, Jesús, todo lo diste por mí. Te despojaste hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar Así que pica, se fue la costa. no hacerlo por ti? Y de plata, me cae. Hasta morir? Gracias por sufrir Sí. por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz, descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús. Sí, estaba viendo. Todo lo diste por mí. Te despojaste hasta el fin. ¿Cómo podría yo pensar no hacerlo por ti? El viento parece que no, pero mueve el viento. Hasta morir? Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en No, digo yo jodiendo. y gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias por sufrir por mí. Gracias por vivir en mí. Gracias por subir y morir en esa cruz y descender a la oscuridad y vencerla por mí. Gracias, Jesús. Ya entregamos ¿cuánto entregamos?
Buenas tardes, todos mis hermanos. Le damos la gracia y la honra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy precisamente te vengo a hablar de Él. Te vengo a hablar de Jesús. Te vengo a hablar de quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es un ángel, es un superángel, es un hombre, es un poco de las dos cosas. ¿Quién es Jesús? Si nos vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos dice que, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento de conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Pero alguien me podrá preguntar, ¿pero Jesús es el Hijo? ¿O es el Padre? ¿O es Dios? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿O sí? Lo que pasa es que tú tienes una concepción del Padre y del Hijo como lo vemos las personas, como lo vemos los seres humanos. A que el Hijo sea una persona y el Padre sea otra persona. El mismo apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 18, nos explica un poquitito de esto. Por esto los judíos procuraban matarlo a Jesús, dice el apóstol Juan. No solamente porque rompía el día de reposo, que era tan importante para los judaicos, sino porque, aparte, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, cuando decía que su Padre, era Dios, Él se hacía igual a Dios, según palabras de los fariseos. Y hay mucha revelación en esas palabras. Hay mucha revelación en esas palabras de ser el Hijo o de ser el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo dijo Jesús muchísimas veces. Muchísimas veces. Pablo lo dice en la epístola a los laodicenses. ¿Qué diferencia debería haber entre Dios y Cristo? Eso lo explica Pablo en esa epístola, que no la encuentras en el canon, ni en el canon católico, ni en el canon protestante, ni en ninguno de los cánones. Razones hay muchas, pero no está esta epístola, no se encuentra en el canon. Pero eso es lo que decía Pablo en esa epístola. Yo y el Padre, uno somos. Lo dijo muchas veces Jesús, muchas veces, y hay mucha revelación en esas palabras. Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 2. Seguimos hablando del mismo apóstol. Sin las palabras de Juan.
Igual se escucha. ¿Sí, se escucha? Sí, se escucha bien. El apóstol Juan fue determinante en sus cartas, en su evangelio, para poder entender la divinidad de Jesús, la divinidad de Cristo. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 22 al 25, se dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? Exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia debería haber entre Cristo y Dios? ¿Qué diferencia debería haber entre Cristo y el Padre? Este es anticristo, te dice Juan, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántos cristianos vemos que niegan al Padre y niegan al Hijo? El problema es que el Padre y el Hijo es una unidad. Es una unidad que no se puede separar. El Padre y el Hijo todo el tiempo hablan lo mismo. Como en Mateo 6:33, cuando la Escritura te dice: el reino de Dios y su justicia. Es exactamente lo mismo. No se puede separar. Es indivisible. El Padre y el Hijo, estamos hablando de una misma deidad. No son tres personas, ni es una trinidad, como te enseñan algunas religiones. Son tres manifestaciones de una misma deidad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Seguimos con el capítulo 2 de Primera de Juan. Todo aquel que niega al Hijo, dice Juan, que lo niega como Dios, por supuesto, lo que muchos cristianos no pueden entender. Tampoco tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. Te vuelvo a repetir, es una unidad. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Si no tienes a Jesús como Dios, tampoco tienes al Padre. Muchos se quieren agarrar solamente el Padre. O dicen que si el nombre del Hijo es grande, el nombre del Padre debe ser mucho más grande. Y cometen el error de descartar al Hijo, de descartar al nombre del Hijo, que no es ni más ni menos que el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que fue dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Sigue diciendo Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece también en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En cada versículo vemos lo mismo, la unidad en el Hijo y en el Padre. No puedes tener al Hijo y desechar al Padre y viceversa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Él quién? Porque si dicen que el Padre es un Dios y dicen que el Hijo es otro Dios, entonces ¿quién nos hizo la promesa? ¿El Padre o el Hijo? En segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1, podemos ver parecido también, podemos ver que Pedro nos da la misma revelación. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Te dice Pedro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro no dice que es un superángel. No, pero lo que más me llama la atención de las palabras de Pedro es que dice: los que habéis alcanzado por la justicia, una fe igualmente preciosa que la de ustedes, que la nuestra. ¿Cómo alcanzas una fe preciosa? Por medio de la justicia. Porque te lo dice Santiago: la fe sin obras es muerta. ¿Y qué obras demanda la fe para no ser una fe muerta? Obras de la fe. Lo mismo que te explica Santiago en su carta. No las obras de la ley que te habla Pablo en Gálatas.
porque por las obras de la ley nadie será justificado. Lo mismo que te explica Pablo en toda la carta de Gálatas. En Tito capítulo 2, versículo 13, podemos ver exactamente lo mismo cuando dice, Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Igualmente, hermanitas. No dice esperando la manifestación de un superángel, ni mucho menos del arcángel Gabriel. Dice la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo lo tenía muy bien entendido. En Romanos 9, Pablo te dice lo mismo. Romanos 9, capítulo 9, versículo 5 te dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. Hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La Biblia te lo dice, en todos lados te lo dice, que Jesucristo es Dios, no es un superángel. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde te dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Te dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Si nos vamos a una conocida Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que usa una famosa religión, vas a encontrar que en 2 de Timoteo no dice Dios fue manifestado en carne, te dice Él fue manifestado en carne. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Él? ¿Es Jesús? ¿Es Dios? ¿Quién es Él? Si nos vamos a la concordancia Strong, que es la máxima autoridad lingüística del mundo, creo que todos van a coincidir con eso. Nos vamos a la King James. La King James es la primera o segunda Biblia en inglés en importancia, para mí es la primera. Mismo la King James está basada en el Textus Receptus y tiene que investigar para saber qué es eso. Dice, en la King James dice, donde la Reina Valera 1960 te dice Dios fue manifestado en carne, te dice God fue manifestado en carne. Dios con mayúscula, no dice Dios con minúscula, como esta traducción de la Biblia que te estoy hablando. De las decenas y decenas de Biblias que existen en castellano y en inglés, esta es absolutamente la única Biblia que te pone Dios con D minúscula, no dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a la Septuaginta, a los textos originales en griego, a la concordancia Strong, al diccionario Strong, que es la máxima autoridad lingüística del mundo, vemos que la palabra es la palabra griega 2316, Dios, que se escribe Theos, que significa Dios, autoridad suprema. En donde la traducción del Nuevo Mundo dice Él, y donde la Reina Valera en 1960 dice Dios con D mayúscula. Entonces, ¿quién es Él? Él es Dios. ¿Quién es Él? Él es Jesús. ¿Quién es Jesús?
hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola. Seguimos. Vamos a Juan capítulo 1. Como les dije, el apóstol Juan es determinante para tener este entendimiento. Juan capítulo 1 te dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Reina Valera 1960 te escribe Dios con mayúscula. No te escribe Dios con minúscula, como la única Biblia que lo hace, la traducción del Nuevo Mundo, perteneciente a una conocida religión. Te vuelvo a repetir, te vas a la concordancia Strong y la traducción es Dios, que significa Dios con D mayúscula, que significa autoridad suprema. Versículo 2, este era en el principio con Dios. No dice este fue creado o este fue una creación de Dios. No, no dice eso. Dice este era en el principio con Dios. Y Jesús te lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, te dijo: yo y el Padre uno somos. Jesús no dijo el Padre me creó. Jesús te dijo yo y el Padre uno somos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y habla en singular, porque estamos hablando de la misma deidad. No estamos hablando del Padre y del superángel. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Luz sinónimo de justicia, tinieblas sinónimo de injusticia. Siempre que lees las Escrituras, tienes que ver que tiene varios niveles de revelación. No te puedes quedar con lo que lees superficialmente en las Escrituras. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero hay muchos que creen que las tinieblas vencen a la luz, cuando no es así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y no está hablando del apóstol Juan, por supuesto, está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella verdadera luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía como Dios a este mundo. No venía como algo creado, no venía como un superángel. Venía como Dios, como el bendito Dios Todopoderoso manifestado en carne, como te lo dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y muchos hasta el día de hoy no le conocen. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. No hay otro nombre. No hay Yahvé, no hay Jehová, no hay otro nombre. El único nombre dado a los hombres en la tierra, debajo del cielo y debajo de la tierra, en el cual puede ser salvos, es el nombre de Jesús. El único nombre.
no hay otro nombre. Los cuales no son engendrados de... A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son engendrados en el Espíritu. No son engendrados ni por carne, ni de voluntad de carne. Por voluntad de Dios y por medio del Espíritu. Por eso Jesús le decía a Nicodemo en Juan 3 que os era necesario nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque de esa manera nace de nuevo. Cuando naces del Espíritu es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento carnal como los que conocemos nosotros aquí en esta planicie terrestre. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue hecho carne? El verbo. ¿Y quién te dice el verbo en el versículo 1 que es? ¿Quién es el verbo? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. ¿Quién se hizo carne? Jesús se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Eso es lo que muchos cristianos no pueden entender. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Para los que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un superángel. ¿Quién es el Señor? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Te dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, en hebreo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios por las dudas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dos veces en el mismo versículo Jesús te dice que el Señor es Dios. Amén. Sea bendecido, hermano. ¿Quién es el Señor? ¿Qué significa en griego? La palabra Señor en griego, la palabra griega 2962, que significa Kurios, el Kurios, que significa supremo en autoridad, amo, Dios, Señor, Dios con D mayúscula, no con D minúscula, como te dicen muchos cristianos. Es con D mayúscula, ese es el Kurios. Pero acá te dice, en Marcos 12, el Señor nuestro Dios. ¿Quién es el Señor? Es Dios. ¿No es cierto? Dale vuelta a la tapa. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, Agarra, papito. dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, Rey. Buen día, buen día. Entonces, primero te dice que el Señor es Dios, pero después te dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te pregunto, ¿Jesucristo no es Dios? ¿No estamos hablando del mismo Señor? ¿O estamos hablando de señores distintos? ¿Querés agua? Entonces, el Señor es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, ¿quién es nuestro Salvador? Ya vimos que el Señor es nuestro Dios, Jesucristo. ¿Ustedes quieren? ¿Quién es nuestro Salvador? A ver, toma. Vamos al capítulo 3 de Filipenses. ¿Me puedes hacer? Dice Pablo,
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo te está diciendo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y otro testimonio, Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solamente Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, lo mismo que te dije hace un ratito, dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. En ningún otro hay salvación, contrario a lo que dicen algunas Biblias en Romanos 10. Pero bueno, ahora vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Judas capítulo 1 versículo 25 te dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. ¿No estamos hablando de lo mismo? ¿No estamos hablando de la misma deidad? Oseas capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador aparte de mí. ¿Todavía no lo puedes entender? Estamos hablando exactamente de la misma deidad. En griego, en arameo, en castellano, en inglés y en chino si quieres también. Jesucristo es Dios. ¿Quieres la mejor respuesta? La que simboliza todo. Pablo te lo dice en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero muchos te van a querer convencer de que no. De que Jesucristo es un superángel. Pablo mintió. Juan mintió. Jesús mintió. Creo que le voy a creer a Jesús antes de lo que me digan algunos cristianos. Vamos a ver quién es el rey. Salmo 47, versículo 7, te dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con alegría. ¿Quién es el Dios de toda la tierra? ¿Quién es el rey de toda la tierra? Dios, te dice. Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de las huestes, al Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Rey? Dios. ¿Y quién es Dios? Ahora te lo voy a mostrar. Juan capítulo 12, versículo 15. No temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. ¿Quién venía montado sobre el pollino? ¿Yahvé? ¿Jehová? Jesús
era el que venía montado sobre el pollito. Jesús. Va. Ay, vaya, ah, no. Hola, hola, 1, 2, 3, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, donde te dice, pelearán contra el Cordero. Amén. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿No lo viste pasar ¿Quién es Señor de señores? El Cordero. ¿Quién es Señor de señores? Jesús. Jesucristo. Y te mostré que era Dios, el Señor. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 te dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Puedes ver claramente que estamos hablando de la misma deidad cuando hablamos del Señor, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Salvador. Estamos hablando exactamente de la misma deidad. Sanguchito, ¿querés? No son tres dioses, no son tres personas, no es una Trinidad. Si me vas a hablar de Trinidad, búscamelo en la Biblia, en donde dice Trinidad. Vasito de agua. Estamos hablando de tres manifestaciones distintas de un mismo Dios. No, papu. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 7, te dice, yo soy el buen pastor, te dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y hay un salmo que dice el otro nombre que dice que es el pastor. En el Antiguo Testamento te dice, Jehová es mi pastor. ¿No estamos hablando de lo mismo? Jesús te dice, yo soy el buen pastor. Y una y otra vez te decía, yo soy, todo el tiempo. En Juan capítulo 10, versículo 7, yo soy el buen pastor. En el versículo 9, yo soy la puerta. Versículo 11, yo soy el buen pastor. Versículo 14, yo soy nuevamente el buen pastor. Versículo del 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No dice Jehová les dará vida eterna, dice yo les doy vida eterna. Porque yo soy Dios, porque yo soy Dios y yo soy el Padre manifestado en el Hijo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, te dice Jesús. Jesús te dice, nadie las arrebatará de mi mano. Después te dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y de ahí se agarran muchos cristianos para decir, ahí está, el Padre es mayor, el Padre es el verdadero Dios. Pero como te dije, son tres manifestaciones de una misma deidad. En el versículo 29 te dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y un versículo antes, ¿qué te dice? Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y en el versículo 30 te dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué te está diciendo Jesús?
te dice primero, nadie las puede arrebatar de mi mano. Después te dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué te está diciendo? La mano del Padre y la mano del Hijo es la misma mano. Tienes que leer solamente. Yo y el Padre, uno somos. No puede estar más claro y más evidente. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Lo mismo que harían muchos cristianos hoy, si lo escucharan a Jesús decir esas palabras. Muchos cristianos harían lo mismo. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Los fariseos entendían lo que hablaba Jesús. Muchos de los cristianos de hoy no lo pueden entender. Los propios fariseos lo entendían. Jesús les decía, en otras palabras, les estaba mostrando que Él era el bendito todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, y de todo lo visible y de todo lo invisible, de todo lo que conocemos y de todo lo que no conocemos. Y para terminar, te voy a leer un poco de Juan 14, a partir del versículo 1. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Claro, si creen en Dios, creen en mí también. Si yo soy Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, decía Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos lugar. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mucha revelación en estas palabras. Otro día te lo explicaré. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Jesús. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo nadie va al Padre, dijo nadie viene al Padre si no es por mí. Si a mi Padre conociera, a mí también me conocería. Y desde hoy lo habéis conocido y lo habéis visto. ¿Por qué muchos no pueden entender esas palabras tan simples que dijo Jesús? Felipe no entendió, como les pasa a muchos cristianos hoy en día. Me imagino la cara de confundido de Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Me imagino la cara de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué más claro puede hablar alguien que eso? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre? Le dijo Jesús a Felipe. ¿Qué le decía Jesús? Que yo existo en el Padre. Y no es exactamente existir, porque Dios no existe.
A todos los que creen que Dios no existe, es verdad, Dios no existe. Dios es. Y porque Dios es, todo lo demás existe. Dios no está sujeto a tiempo, ni a espacio, ni a materia, ni a carne, como lo estamos nosotros, al menos en esta vida. Porque Dios es, todo lo demás existe. Pero le dijo a Felipe, ¿acaso no crees que yo soy en el Padre? La Escritura lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Podría leerte versículos, capítulos, libros, apócrifos. Hasta mañana te podría leer. Pero las Escrituras son testimonio de que quien pisó esta planicie, el valle de la decisión donde vivimos, fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo manifestado en carne. No un superángel, no el arcángel Gabriel, como te quieren hacer creer muchos. Fue nuestro Dios bendito, nuestro Dios todopoderoso, creador de absolutamente todo. Hermanos, ¿quedan sándwiches? ¿Queda algo todavía de comida? Los que quieran algo para comer, algo para tomar, se pueden acercar. Todavía nos queda algo de lo que no hemos repartido. El que tenga hambre, el que tenga sed, se puede acercar. Y el que quiera oración, también estamos acá para orar por ustedes. El que quiera orar, el que quiera recibir liberación, el que quiera recibir el Espíritu Santo, acá estamos. Sí, agua. Venimos a servir. Venimos a servir a nuestros hermanos. Venimos a servir a nuestro prójimo. Como hemos aprendido de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que quiera oración no tiene más que venir y vamos a orar por él. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.